Hola amigos. Hoy China ha presentado un plan de paz de muy difícil implementación. La guerra ya está en un punto, en el que solo le faltan milímetros para que los planes de paz, ni se pongan encima de la mesa porque solo habrá el camino de la guerra. Esta guerra que la OTAN ha querido que se lleve a una guerra de desgaste total, en la creencia de que Rusia no aguantaría económica ni políticamente. Y al ver que ha ocurrido lo contrario ahora incrementa compulsivamente el traslado de armas a Ucrania, y su involucración militar directa en el conflicto. La OTAN se puede decir que ha caído en el esperpento, y está conduciendo a la humanidad al desastre. Juzgar vosotros si esto que ocurrió el otro día en la reunión de los líderes no es un esperpento. El ministro de Asuntos Exteriores eslovaco insultó hasta en ruso al primer ministro húngaro. El ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia, Rastislav Kačer, regañó al primer ministro húngaro, Orbán, y la maldición más sucia fue en ruso. Durante el fin de semana, el eslovaco le lanzó este insulto al húngaro diciendo: su profeta de los Cárpatos, Viktor Orbán, despotricó diciendo que esta no era nuestra guerra. Que esto es solo un conflicto militar entre dos estados eslavos. Deberían haberlos dejado solos, aislados. Es decir, que los rusos maten rápidamente a los ucranianos. Que no se preocupen. ¡Qué asco! ¡Qué lástima! Vete a la mierda. Fijaros qué lindezas se dicen entre ellos. Este ataque histérico fue rápidamente comentado por el secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores húngaro, Tamás Mecer, quien calificó a Rastislav Kačer de provocador. Conozco bien al señor Kačer, porque fue embajador en Budapest y me reuní con él varias veces. Debo decir que estoy muy preocupado por su salud mental, y le aconsejaría que visitara urgentemente a un psiquiatra, dijo Zsolt Nemet, jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento húngaro. El caso es, que en la Unión Europea nadie se hace la siguiente pregunta. Si en Europa llevamos la guerra hasta el desgaste de todas las municiones rusas, ¿qué creemos que pasará entonces? Seguramente para los sesudos pseudopolíticos otanianos, nada. Pero para los que nos preocupamos porque el mundo sobreviva a esta guerra, y como somos conspiranoicos perdidos, seguramente pensamos que cuando Rusia se vea escaso de municiones convencionales, se defenderá con las armas estratégicas. Y eso, siendo solo un poco conspiranoicos, porque si pensamos racionalmente, igual esas armas aparecerán incluso antes de que se acaben las convencionales. ¿Qué nos contarán entonces nuestros amados líderes neoliberales de la OTAN? ¿Que ellos no hicieron nada, que fue Putin el culpable de la guerra? ¿O que la paz es imposible con quienes les quieren joder a nuestros amados líderes neoliberales, el chollo de ser las élites de un sistema capitalista corrupto, que viven en la cueva de Bruselas a cuerpo de rey, teniendo a sus poblaciones esparcidas por las calles en tiendas de campaña? Pues es posible que esas armas estratégicas aparezcan antes de lo que nos pensamos, porque el imperialismo de la OTAN está esparciendo por todo el planeta el odio visceral, el nazismo y la aniquilación de culturas que no sean afines a los jardineros de la Unión Europea, y demás paraísos sociales como es el caso de Estados Unidos. De momento la guerra tiene tintes poco optimistas. Ayer mismo hubo una declaración de emergencia del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Dijo que Kiev ha intensificado los preparativos para la invasión de Transnistria. El Ministerio de Defensa ruso, en una declaración de emergencia por la noche, dijo que Kiev había intensificado los preparativos para una invasión de Transnistria. Que las Fuerzas Armadas de Ucrania llevarán a cabo esta acción, en respuesta a la supuesta ofensiva de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa desde el territorio de la República de Moldavia de Prienestrovian. El Ministerio de Defensa ruso ahora está registrando una acumulación significativa de personal y equipo del ejército ucraniano cerca de la frontera ucraniano-prienestroviana. Los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania están desplegando artillería en posiciones de tiro, aumentando los vuelos de aviones no tripulados sobre el territorio de Prienestrovie. La implementación de la provocación planeada por las autoridades ucranianas representa una amenaza directa para el contingente ruso de mantenimiento de la paz desplegado legalmente en Transnistria, señaló el departamento militar.
y dijo que el ejército ruso responderá adecuadamente a la provocación de los nacionalistas ucranianos, resumió el Ministerio de Defensa ruso. ¿Qué creemos que puede ocurrir si Ucrania ataca a la República de Moldavia de Pridnestrovia? Pues lo siguiente, en Transnistria, solo 2 kilómetros de la frontera con Ucrania, se encuentra el mayor depósito de municiones de la Unión Soviética en Europa. Está protegido por unos 2.000 soldados rusos, lo que lo convierte en un punto estratégico en el devenir de esta guerra. Para Rusia sería un golpe si esta munición cayese en manos de la OTAN. Como Transnistria no tiene comunicación ni por tierra ni por mar con Rusia, su defensa sería muy problemática, ya que podrían morir miles de rusos y prorrusos en esa batalla. ¿Cuáles podrían ser las opciones para el ejército ruso? A mí se me ocurren 3. Una es que los 2.000 rusos junto a las milicias de la República de Moldavia de Pridnestrovia se enfrenten a la invasión ucraniana, que dispone de artillería y drones, y resistir hasta la extenuación, o hasta la imposible llegada de ayuda rusa con paracaidistas. 2. Lógicamente el depósito de municiones tendrá que estar minado para una voladura controlada antes de que caiga en manos de la OTAN. Y una tercera opción que precisamente podría ser la más lógica, y es que el ejército ruso utilice armas estratégicas contra los asaltantes, que incluso no se descarta que podría intervenir la OTAN con las manos de Moldavia. Ayer hablamos sobre la intervención de China como intermediadora, y que según Lukashenko habría que hacer mucho caso porque los chinos tampoco hablan por hablar. Yo lo que creo es que Lukashenko, lo que estaba haciendo es una especie de amenaza a la OTAN, porque ya sabe que China no tiene la menor posibilidad de que la OTAN le haga caso en algo. Y además sabe que sería la siguiente en ser avasallada por la OTAN después de Rusia. Sabe que la guerra ya no hay quien la pare, y hoy mismo ha puesto al ejército bielorruso en ejercicios militares urgentes desplegando baterías de misiles defensivos. China ha puesto sobre la mesa un plan de paz de 12 puntos que difícilmente se puede poner en práctica tal como está ahora el conflicto, pero le permitirá a China justificar su apoyo militar a Rusia si llega el caso. Lo digo porque el día anterior al comunicado del plan de paz, la Cancillería china sacó un duro alegato contra la OTAN. Tan duro que prácticamente anula el comunicado del plan de paz. Veamos lo que dijo la Cancillería china. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China criticó duramente la política estadounidense. El representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, hizo una serie de declaraciones antiestadounidenses, en los siguientes términos. 1. Estados Unidos es el mayor productor de guerra. 2. Estados Unidos no ha estado en guerra durante solo 16 años de sus 240 años de historia. 3. Estados Unidos ha iniciado alrededor del 80% de los conflictos armados en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 4. Estados Unidos viola la soberanía de otros países e interfiere en los asuntos internos de otros países. 5. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos intentaron derrocar a más de 50 gobiernos extranjeros. 6. Los Estados Unidos interfirieron brutalmente en elecciones en al menos 30 países e intentaron matar a más de 50 líderes extranjeros. 7. Las guerras de la OTAN contra Afganistán, Irak y Siria bajo los Estados Unidos han resultado en más de 900.000 muertes y 37 millones de refugiados. 8. Mientras continúen las políticas hegemónicas y las tendencias bélicas de Estados Unidos, no habrá paz en el mundo. Es posible que muchos se preguntarán cómo es posible que China lance este alegato contra Estados Unidos y la OTAN en vísperas de que China saque un plan de paz. Pues sencillamente porque el día anterior la OTAN, con una chulería y prepotencia sin límites, lanzó una amenaza en toda regla contra China. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este miércoles que el bloque militar percibe algunas señales de que China podría estar planeando un apoyo al ejército ruso en el conflicto con Ucrania y proporcionarle armas junto a otro tipo de asistencia. Hemos visto algunas señales de que pueden estar planeando eso y, por supuesto, los aliados de la OTAN y Estados Unidos han estado advirtiendo contra esto porque es algo que no debería suceder, declaró el jefe de la Alianza Atlántica en una entrevista con Associated Press.
Stoltenberg destacó que la posible ayuda de Pekín a Moscú equivaldría a un apoyo directo a una flagrante violación del derecho internacional. Y por supuesto, como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China no debe apoyar en modo alguno la violación de la Carta de las Naciones Unidas ni del derecho internacional. Sin embargo, el secretario general volvió a reiterar una vez más que, aunque el bloque militar no es parte del conflicto, continuará empleando sus esfuerzos para garantizar que Ucrania prevalezca. Según sus palabras, la OTAN apoyará a Kiev durante el tiempo que sea necesario. China, a su vez, no tardó en reaccionar a las palabras de Stoltenberg, calificándolas de especulación sin fundamento. Es un hecho conocido que los países de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, son la mayor fuente de armamento para el campo de batalla en Ucrania, pero siguen afirmando que China puede estar suministrando armas a Rusia, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, durante una conferencia de prensa regular, celebrada este 22 de febrero. Esto es un truco, que nos resulta familiar, usado y expuesto poco después de que estallara la crisis de Ucrania. Si bien se proclama a sí misma como una alianza defensiva regional, la OTAN ha ignorado las preocupaciones de seguridad de los demás y ha buscado constantemente ir más allá de su zona y alcance de defensa tradicionales, con lo que ha avivado la división y la tensión, afirmó Wang Wenbin. Hasta que hoy China ha difundido su postura respecto a la solución política de la crisis ucraniana, Pekín expone 12 puntos que las partes involucradas podrían seguir para poner fin a las hostilidades, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Pekín aboga por que la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países sea efectivamente defendida. Todos los países, grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres, son miembros iguales de la comunidad internacional, destaca. Abandonar la mentalidad de la Guerra Fría. La seguridad de una región no debe lograrse reforzando o ampliando bloques militares, se indica en el documento, resaltando que los legítimos intereses y preocupaciones sobre la seguridad de todos los países deben tomarse en serio y abordarse adecuadamente. Cesar las hostilidades. Todas las partes deben apoyar a Rusia y Ucrania para que trabajen en la misma dirección y reanuden el diálogo directo lo antes posible, a fin de desescalar gradualmente la situación, y en última instancia, alcanzar un alto el fuego general, señala el texto. Reanudar las conversaciones de paz. El diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis de Ucrania, resalta China, que asegura que seguirá desempeñando un papel constructivo al respecto. Resolver la crisis humanitaria. Las operaciones humanitarias deben seguir los principios de neutralidad e imparcialidad, y las cuestiones humanitarias no deben politizarse, reza el texto. Además, se insta a apoyar a las Naciones Unidas para que desempeñe un papel de coordinación en la canalización de la ayuda humanitaria a las zonas de conflicto. Proteger a la población civil y a los prisioneros de guerra. China apoya el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania, y pide a todas las partes que creen condiciones más favorables para ello. Mantener la seguridad de las centrales nucleares. Pekín se opone a los ataques armados contra las centrales nucleares y hace un llamamiento a todas las partes para que respeten el derecho internacional, incluida la Convención sobre Seguridad Nuclear. Reducir los riesgos estratégicos. El documento aboga por prevenir la proliferación nuclear y evitar las crisis nucleares. China se opone a la investigación, desarrollo y uso de armas químicas y biológicas por parte de cualquier país y bajo cualquier circunstancia, subraya. Facilitar las exportaciones de grano. Todas las partes deben aplicar plena y eficazmente y de forma equilibrada la iniciativa sobre los cereales del Mar Negro, firmada por Rusia, Turquía, Ucrania y las Naciones Unidas. Poner fin a las sanciones unilaterales. El gobierno chino sostiene que las sanciones unilaterales no pueden resolver la cuestión, solo crean nuevos problemas. China se opone a las sanciones unilaterales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De igual forma, pide que los países relevantes dejen de abusar de ellas y de la jurisdicción de armas largas.
mantener estables las cadenas de suministro. Todas las partes deben mantener seriamente el sistema económico mundial existente y oponerse a utilizar la economía mundial como herramienta o arma con fines políticos, se indica en el documento. Promover la reconstrucción post-conflicto. Finalmente, Pekín insta a la comunidad internacional a tomar medidas para apoyar la reconstrucción post-conflicto. China está dispuesta a proporcionar ayuda y a desempeñar un papel constructivo en este empeño, sostiene. Como podemos observar, muchas de las cosas que propone China, ya sabe que son un brindis al sol, porque sabe que la OTAN ha hecho que esta guerra sea de subsistencia para ambos bandos, incluida la propia China, a la que cada vez se le están metiendo más militares de la OTAN en Taiwán. Por lo tanto, solo cabe esperar cómo se arreglan tantas contradicciones que se dan en ese plan de paz propuesto, que ya ha sido contestado por la OTAN. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, durante una conferencia de prensa organizada en Tallinn, evaluó el plan de paz de China para resolver el conflicto ucraniano. Y dijo que en primer lugar, no hay mucha confianza en China, subrayó el secretario general de la alianza. Criticó a Pekín por negarse a condenar la operación especial rusa. Además, Stoltenberg agregó que la Federación Rusa y China acordaron una amistad ilimitada antes del inicio de las hostilidades. Esta respuesta deja muy claro el rumbo que le espera a esta guerra. Blanco y en botella. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.